Bien, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a arrancar esta nueva clase de este entrenamiento y queremos comenzar como siempre orando y bueno, buscando de la guía del Señor y que este tiempo sea un tiempo en donde podamos conocer más de Él y podamos alinearnos a lo que Él está diciendo, a estos mensajes que vamos a comenzar a ver a las iglesias y que Él sea en nuestro entorno, que sea transformando todo y que Él sea quien sea glorificado en esta tarde. Así que los animamos a orar juntos. Gracias, Señor Jesús, gracias porque vos nos permitís estar en este lugar. Gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Entendemos de que vos estás en medio de nosotros, de que vos te paseás en medio de este lugar y oramos para que tu presencia empiece a movilizarnos aún más y más a conocerte y también a accionar en todo esto que estamos aprendiendo, Señor Jesús. Queremos poner por obra todo lo que aprendemos y que vos seas el centro de nuestras vidas. Nada somos sin vos, nada somos sin tu amor. Te necesitamos, Señor Jesús, y que en esta tarde vos nos enseñes cosas nuevas, nos ministres y estés en medio de nosotros. En tu nombre, Jesús, gracias. Amén. Amén, amén. Bien, estamos otro tiempo más, otra clase más, otro espacio que compartimos acerca de este entrenamiento. Y esta es una clase clave porque vamos a empezar a hablar acerca del mensaje acerca de las 7 iglesias, de lo que Jesús ya nos viene hablando, de lo que el Padre ya nos viene hablando, de lo que el Espíritu nos viene hablando. Y ahora va a entrar un poco en la vida de la iglesia, lo que el Señor quiere acerca de su iglesia. Y vamos a ver que son 7 mensajes que van a estar repartidos a diferentes iglesias, que como decíamos en la clase pasada, que son iglesias que pertenecen a Asia Menor, a lo que hoy es Turquía. Pero cabe destacar esto, que no son 7 iglesias aisladas o que este mensaje fue para 7 iglesias en el aire, sino que también tiene relevancia hoy y mucha relevancia para este tiempo. Entonces, algunas cuestiones a tener en cuenta que van a ir siguiendo ahí en el material como una introducción acerca de este mensaje a las diferentes iglesias o a la iglesia. El primer punto tiene que ver con esto, que todos los mensajes comienzan destacando una cualidad de Jesús antes descritas en el capítulo número 1. Si recuerdan, en el capítulo número 1 se nos describe las cualidades acerca de Jesús. Que Jesús tenía su pelo blanco como la lana, sus ojos como llamas de fuego, sus pies como bronce bruñido, sus vestiduras largas, su voz como estruendo de muchas aguas, una espada afilada sobre su boca y varias características que nos describen acerca de quién es Jesús. Y vamos a ir viendo que en cada uno de estos mensajes va a aparecer una de las cualidades al principio de todo, como diciendo, este que tiene ojos como llama de fuego, por ejemplo, es el que les está hablando. Este que tiene los pies como bronce bruñido o una espada aguda en su boca es el que les está diciendo este mensaje. Y vamos a ir viendo que si conectamos los 7 mensajes como un solo mensaje, vamos a resolver que entre todos los mensajes, entre todas las cualidades que aparecen al principio, vamos a ver la persona de Jesús. Vamos a ver todas las características que unen a la persona de Jesús. Y esto es grandioso, porque el Señor nos dice que la iglesia es su cuerpo, y nos dice que Él anda en medio de su iglesia. Entonces no le está hablando a diferentes iglesias de manera aislada, sino que le está diciendo a la iglesia, describiéndose a sí mismo como aquel que pasea en medio de ella, que está en medio de esta iglesia. Y el segundo punto a tener presente es que cada uno de los mensajes son dirigidos a pastores, obispos de dichas iglesias, los cuales deberán transmitirlo a la congregación. Fíjense que el mensaje directamente no está dirigido a la iglesia, sino que está dirigido al ángel de la iglesia. Y como veíamos la clase pasada, que los ángeles son los líderes, los pastores de esta iglesia. Entonces a ellos se dirige para luego que ellos puedan transmitir este mensaje. Es un mensaje a la iglesia, pero la manera en la que Dios usa para transmitirlo es a través del ángel, del obispo, del pastor, de la iglesia, para que lleve este mensaje a la congregación. Así que son
dos de estas características que vamos a ver repetidas en estos 7 mensajes. Bien, y ahí como tienen el material también hay otros puntos que dice que el siguiente dice esto, que contiene una expresión, yo conozco tus obras. En todas las iglesias va a comenzar diciendo esto Jesús, que dice, yo conozco tus obras, es decir, conoce las obras de las iglesias, y ahí anotamos justamente que da la impresión de esto, de la omnisciencia que Dios tiene y Jesús obviamente, en el sentido de que Él conoce todo de las iglesias. No hay nada que escapa a su conocimiento, y por eso esto es algo importante y que lo destaca ahí, y lo destacamos acá, porque que Él conozca las obras, que Él conoce lo que hacemos, lo que en ese contexto específico en las iglesias, nos da también esa tranquilidad y también nos tiene expectantes y decir alertas. Él conoce todo, no hay nada que escapa a su conocimiento, y por eso es importante destacar esto, su omnisciencia y su conocimiento de todas las obras que hacen las iglesias. Y en el siguiente punto, les leo, dice, son una especie de examen donde se destacan cosas buenas, exceptuando la Odisea, cosas malas, exceptuando Esmirna y Filadelfia, las cosas que deben arrepentirse, y dice, contienen promesas para aquellos que se arrepienten y que permanecen haciendo lo bueno, y también consecuencias para los que no lo hacen. Es una especie de constantemente Jesús afirmando cosas buenas, diciendo, van a parecer que hay un pero siempre, que va a decir, pero tengo esto, y que también hay promesas en eso. Si hacemos esto, pasa esto, y si no hacemos eso, pasa lo otro. Entonces, como que en este contexto a las iglesias van a haber cosas que Jesús va a decir, esto está muy bien lo que hacen, y cosas que va a requerir arrepentimiento, volverse a Dios. Constantemente estos elogios y estas, vamos a decirle, cosas no tan buenas de las iglesias va a llevar a que se arrepientan, y hay una promesa para todo eso que permanecen en esta guía, y como decíamos, Jesús en medio de las iglesias guiando y conociendo las obras, y la promesa es eso, que Él siempre va a seguir ahí, y nosotros debemos responder a este mensaje a las iglesias, entendiendo de que el mensaje ahí específico era para esta iglesia de Asia Menor, pero también es un mensaje atemporal que es para la iglesia toda actualmente hoy también. Por eso es algo que debe modelar nuestras vidas como iglesia, como personas, para caminar en pos de lo que Jesús quiere para su amada iglesia. Así que esto es un poco también en este sentido. Y pensemos en esto, pensemos en que no somos nosotros dando una devolución acerca de la iglesia. Somos nosotros los que estamos diciendo, me parece que esto está bien, me parece que esto está mal, me parece que esto es bíblico, que esto no es bíblico. Ni siquiera eso. O sea, ahora es Jesús mismo diciéndonos a nosotros lo que Él nos está diciendo, es, esto está bien y esto está mal. Podemos decir, esto me gusta más, esto lo quiero corregir más o menos, pero es Jesús y la palabra de Dios es una palabra que no hay discusión en ella. Entonces, si Jesús nos dice esto está mal, es porque está mal. Si nos dice esto, sigan haciéndolo, es porque debemos seguir haciéndolo. Entonces, quitemos, no es una sugerencia este mensaje, sino que es una cuestión a poner en práctica, a poner por obra. Por eso fíjense que el siguiente ítem nos va a decir que todos los mensajes a las diferentes iglesias terminan con estas dos expresiones. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, es obvio que todos tenemos oídos. Más allá de que alguno pueda tener la no capacidad de escuchar, pero todos tenemos oídos, o la gran mayoría de la población puede oír un mensaje. Pero lo que está diciendo acá Jesús no es precisamente tienen la capacidad de escuchar. Lo que le está diciendo, si tienen oídos espirituales, si tienen sensibilidad espiritual, escuchen, presten atención a lo que el Espíritu está hablando. O sea, no le presten atención a otras cosas, presten atención a lo que el Espíritu está diciendo. Pero no solo es una expresión de escuchar, es decir, escucho algo que vino y listo, lo retengo, sino que es una acción,
escuchen y hagan. Escuchen y respondan. Escuchen, procesen este mensaje, expongan sus corazones y aquellas cosas que tienen que ser cambiadas, cámbienlas. Entonces, es un mensaje que nos dice, si tenés sensibilidad espiritual, escucha al Espíritu. Y si estás escuchando al Espíritu, acciona. Por eso el siguiente ítem nos va a decir, al que venciere. Al que venciere nos recuerda la virtud de que hay que dar batalla. Y lo que se está esperando de nosotros es una respuesta hacia lo que Dios está hablando. Tenemos sensibilidad espiritual, escuchamos lo que el Espíritu está diciendo, procesamos esto que está diciendo y respondemos. Y cambiamos y nos transformamos. Y si vencemos, tendremos ciertas recompensas que se nos van a describir ahí. Pero en grandes rasgos nos engloba esto. El Señor demanda de nosotros una respuesta a lo que Él está hablando. Así que vamos a entrar rápidamente ya en lo que es la iglesia de Éfeso y vamos a leer estos primeros versículos del capítulo 2, versículo 1 al 7, y después vamos a ir describiendo y entrando en profundidad en cada uno de ellos. Y nos va a decir, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien, vamos a ubicarnos ahora un poco en el, vamos a decirle, contexto espacial del momento. Y dice, escribe el ángel a la iglesia en Éfeso. Y vamos a hablar así, resumido un poquito de esto, como tiene el material ahí, que qué era Éfeso o hablar específicamente de esta ciudad ahí en Asia Menor. Y bueno, anotábamos esto, ciudad de Asia Menor, que es, como decíamos al principio, una iglesia que hoy en día el territorio está en la actual Turquía. Eh, en ese momento se conocía justamente como esto, Éfeso, pero es una iglesia de Asia Menor que hoy se encuentra en este territorio de la actual Turquía y, y eso. En segundo lugar tenemos esto que es interesante, una ciudad, dice, de alto poderío económico, diversidad cultural y gran nivel educativo. En esta ciudad de Éfeso no era una ciudad, si quiere, mínima, sino que era una ciudad importante. Por eso notamos esto, que tenía gran poderío económico, diversidad cultural y gran nivel educativo. En esta ciudad se quiere una ciudad muy comercial, por eso también muchos comerciantes venían y eran de diferentes lugares, por eso también hay esa diversidad cultural. Pero algo, esto que no está acá en el material, pero algo importante, esto del nivel educativo, era que esta ciudad de Éfeso tenía un contacto muy estrecho con otra que se encontraba en el Egipto, que es, seguramente la han escuchado, que es Alejandría. Si, si buscamos Alejandría, una de las primeras cosas que nos aparecen es que en ese momento había una gran biblioteca conocida en ese momento, que era, si quiere, una de las, se considera una de las maravillas del mundo antiguo, porque ahí se encontraba toda la información que vos querías buscar, estaba ahí. Entonces, por eso esta ciudad se quiere, al tener contacto con Alejandría,
tenían este nivel educativo alto y por eso tenían acceso a esta ciudad y a esta biblioteca, y también personas de esa ciudad venían ahí, y que está un poco conectado con el siguiente puntito que dice, fue una iglesia fundada por Priscila y Aquila, era un matrimonio de ese entonces, y dice, afirmada por el apóstol Pablo. Y ahí tenemos solamente una cita, que en la cita le decimos esto, que ustedes en sus casas tengan un tiempo de búsqueda y busquen la cita, léanlas. Pero ahí en Hechos 18, 18 al 21, aparece esto, que Priscila y Aquila eran personas que estaban ahí ya en ese momento en Éfeso y que eran personas que, se quiere, ya conocían del Señor y en este contexto aparece otra persona ahí, vamos a ver que Apolos, y Apolos, él era originario de Alejandría, es decir, una persona que estaba ahí también, pero lo interesante es que estas dos personas, Priscila y Aquila, este matrimonio, le enseñan a Apolo y lo instruyen, lo llevan a solas, dice, y le instruyen sobre el camino de la fe, que había cosas que Apolo todavía no tenía en conocimiento pleno, a pesar de que él venía de esta ciudad, Alejandría, que estaba todo el conocimiento, pero vamos a ver después, por esto que es fundada por Priscila de Aquila, pero también es afirmada por el apóstol Pablo. Vemos un poquito más adelante en Hechos 19 que el apóstol Pablo después, bueno, dice que impone manos, que enseña, o se quiere, las personas de ese lugar tienen el bautismo del Espíritu Santo, no con el bautismo del apóstol Juan, que vemos ahí en ese contexto también, o sea que es iniciada por este matrimonio, pero afirmada por el apóstol Pablo en este sentido, que fue el que instruyó también en este conocimiento ya plenamente desde el Espíritu Santo, es decir, impone manos, es interesante ahí, impone mano, y cuestión que el Espíritu Santo toma a todas las personas ahí y tienen este bautismo, que no solamente era un bautismo de agua, como dice ahí, que era el bautismo de Juan, sino que el bautismo que Dios ofrecía, el bautismo del Espíritu Santo. Hay cuestiones interesantes nada más ahí. Pero quedémonos con esto, que era una ciudad importante para ubicarnos en el mensaje este, que también tiene que ver mucho con lo que Jesús después va a decir a esta iglesia. Así que es un poquito para ubicarnos en el contexto espacial del lugar. Bien, entonces, habiendo entendido un poco el contexto en el que están estos pasajes o la ciudad a la cual se dirige este mensaje o la iglesia que está en esta ciudad, vamos a ir entrando versículo por versículo en lo que estuvimos leyendo. Como decíamos al principio, todos los mensajes arrancan con una cualidad de Jesús que se describe en Apocalipsis 1. Entonces, vamos a ver qué cualidad nos describe esta iglesia. Y vamos a ver que la cualidad que nos presenta esta iglesia va a tener una fuerte relación con el mensaje que se le quiere transmitir, ya sea con una relación con la advertencia que vaya a recibir esta iglesia o con la recompensa que va a recibir. Pero va a haber una relación, una fuerte conexión entre la descripción de Jesús y lo que se va a describir después en el mensaje. No es que se le antojó al Espíritu decir lo que dice y después desconectado, sino que hay una fuerte conexión, hay un hilo conductor bastante interesante en el relato. Pero vamos a ver que la característica que resalta en esta iglesia es el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Como veíamos, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, es decir, los 7 pastores, los 7 enviados, los 7 mensajeros de estas iglesias. Y el segundo aspecto que destaca es que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es decir, arranca diciéndole esto: yo tengo el liderazgo de la iglesia en mis manos. Y después les dice que él habita en medio de la iglesia. Él se pasea en medio de la iglesia. Es decir, está diciendo al liderazgo y a la iglesia: recuerden que están en mis manos. Recuerden que yo soy quien los sostengo. Y recuerden de que la iglesia es mía. Recuerden de que yo me paseo en medio de ella, habito en medio de ella. Entonces, quédense con esto para que podamos entender después
la conexión de este mensaje. Bien. Vamos, ahora, como dijimos, vamos a diferenciar las cosas, ahora que habla específicamente de la iglesia esta, que es la iglesia de Éfeso, y vamos a ver estas cualidades, si quiere, positivas que, que se van a remarcar acá, o que el Espíritu va a decir a las iglesias, o a esta iglesia más que nada. Y vamos a leer solamente los pasajes. Vamos a leer Apocalipsis 2 de 2 al 3 y el 6. Se los leo entonces, Apocalipsis 2 de 2 al 3. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y vamos ahora, salteamos unos pasajes y vamos al 6. Dice, pero tienes esto que aborreces, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. De esto vamos a ver estas cualidades dijimos estas cualidades positivas, es decir, acá les va a decir, esto está bien, esto que están haciendo está genial. Entonces, vamos con el primero, que dice esto que tienen o que tienen un arduo trabajo y paciencia. Y acá solamente les dejamos esos pasajes ahí que hablan de esto, que el arduo trabajo y la paciencia están de la mano en este sentido, de que el servicio al Señor requiere de paciencia, requiere de decir, Señor, te estoy sirviendo y en el servicio nos cansamos y nos fatigamos, pero lo que hace que permanezcamos sirviéndole es esta paciencia que también viene de Él y que nos lleva a decir, a pesar de que hoy no tengo ganas de servir, yo te sirvo igual. O al contrario, estaríamos mal si hiciéramos esto. Decir servir, pero hoy no te voy a servir porque no tengo tantas ganas. Entonces, el hecho de que recalca esto, que tienen un arduo trabajo y paciencia, era que ellos no desistían de su servicio. No era que hoy servían y mañana no, sino que arduo trabajo y paciencia es una cualidad positiva porque ellos iban para adelante, seguían en el servicio y no desmayaban de eso. Y en segundo lugar tenemos esto que dice, no soportas a los malos. Tenemos ahí un versículo que citamos, que después lo leen tranquilamente. Entonces dice que esto, que no soportaba lo malo o las cosas malas, tiene que ver también con esto de que ellos estaban tan inmersos en el conocimiento de Dios, si quiere, y todo lo que no era bueno ellos lo rechazaban, porque conocían lo que era bueno. Y esto es lo importante. No soportaban a los malos o a las personas que no hacían el bien, porque sabían y conocían a las personas que hacían el bien. Es decir, conocer lo bueno va a llevar que vamos a rechazar todo lo que es malo y vamos a ver ahora en el siguiente que tiene que ver con esto. Es decir, rechazaban lo que, vamos a ver lo de los apóstoles ahí. Bien, justamente esto que nos decía Axel, era una iglesia muy, muy celosa en cuanto a lo que era verdadero y lo que era falso. Tenían un celo, tenían un discernimiento para saber cuáles eran los verdaderos apóstoles y cuáles no. Y fíjense que hay un pasaje ahí citado, que es Efesios 4, del 11 al 16, y es justamente el apóstol Pablo que le escribe a los Efesios, le escribe a esta iglesia y les habla acerca de que Jesús mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y les dice para qué son estos dones o estos ministerios. Les dice, estos son para que la iglesia llegue a la perfección o a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Dice, estos dones están inmersos en la iglesia, estos ministerios están en la iglesia para servirse los unos a los otros, para ministrar juntos al Señor y para que lleguen a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces era una iglesia que había sido instruida y que había sido enseñada por el apóstol Pablo.
y que en sus comienzos vemos que están Priscila, Aquila, están también este hombre llamado Apolos, que después lo vamos a ver también en Corintios como una figura principal. Es decir, fueron instruidos por grandes siervos del Señor. Es decir, conocían lo verdadero, conocían a aquellos que eran apóstoles de verdad, sabían a aquellos que habían sufrido y que habían estado plantando iglesias y llevando el evangelio, o sea, entendían esta cuestión de entrega por amor a la iglesia y por amor al Señor. Entonces de repente venían falsos apóstoles, ellos tenían esta característica. Si no viene a edificar la iglesia es porque es falso. Si no viene acompañado de un amor por la iglesia y un amor por el Señor, entonces es falso. Simplemente quieren poder, quieren fama, quieren riqueza y quieren apoderarse de lo que el Señor está haciendo. Es decir, pseudo apóstoles. Entonces ahí vemos esta característica que resalta el Señor. Dice, ustedes reconocen a aquellos que no son enviados por mí. Reconocen a aquellos que no tienen la gracia de mi presencia, sino que están siendo ocupas en el liderazgo del apostolado. Pero el segundo o el cuarto ítem que también resalta es que era una iglesia sufriente. Dice, veo tu sufrimiento, veo también tu paciencia y veo tu perseverancia. Y vamos a leer Santiago, porque hay una fuerte conexión entre la palabra paciencia y lo que nos va a decir Santiago. Santiago 1, versículo 2 al 4, nos va a decir, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y vamos a leer también Santiago 5, versículos 7 al 8, porque nos va a volver a repetir este concepto. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirá cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Es decir, que hay una fuerte relación entre la paciencia, las pruebas y la venida del Señor. O sea, no van separados. Las pruebas producen paciencia y la paciencia hace que anhelemos la venida del Señor, más cuando está cerca. Por eso dice Jesús, yo veo tu paciencia, veo la paciencia que tienen, veo que anhelan mi venida, veo que han pasado por el sufrimiento, por la prueba, y en paciencia y en perseverancia están aguardando aquel día. Entonces eso lo destaca como una cuestión positiva. Y el último nos dice ahí que tiene que ver más con el versículo 6 de Apocalipsis 2. Dice, aborreces las obras de los nicolaitas. Este es un punto que vamos a ir profundizando más en la siguiente clase. En la iglesia de Pérgamo, en la iglesia de Tiatira, vamos a ir viendo acerca de las doctrinas que contaminan a la iglesia. Pero acá nos va a decir que aborreces las obras de los nicolaitas. Es decir, obras perversas que llevaban adelante los nicolaitas, producto de la idolatría y de la inmoralidad sexual. Es decir, si ustedes aborrecen, desechan esto, aborrecen lo que yo aborrezco, dice. Entonces lo destaca como una cuestión positiva. Bien. Y ahora se viene lo interesante, es que muy bien Jesús le dice, está genial lo que hacen esto. Y acá vamos a leer el 4, sí, 2.4, Apocalipsis 2.4, que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y acá, como les decíamos, acá viene el pero. Siempre que hay un pero, viene algo, algo heavy. Entonces, cuestión que cuando acá Jesús ya les trae esta cuestión, y es interesante que dice esto, pero tengo contra ti.
Y ahí esa expresión como que cuando leía esto y hablábamos de esto, era, o sea, no es que se nos... Hay personas que quizás sí están en contra, tengo en contra de ti esto, tengo en contra... Pero si quieres son personas, pero cuando el mismo Jesús está diciendo, pero tengo en contra de ti, no es cualquier cosa. Por eso es una cuestión a tener sumamente en cuenta y decir, Jesús esto lo estaba diciendo a la iglesia de Éfeso, pero como les decíamos, es también para nosotros. Es también para bajar a tierra y decir, Jesús está en contra de esto. Y si Jesús está en contra de eso y aborrece esto, tenemos que entender de que nuestras vidas deben comenzar a caminar sobre eso. Y lo que le dice, que has perdido el primer amor. Y acá creemos esto que es lo central de esta iglesia y el reclamo que se le hace, decir, han perdido el primer amor. Y vemos que al principio ellos, bueno, estaban en obras, iban para adelante, perseveraban en eso y eran muy seguramente por lo que describe acá, eran muy eficaces en su tarea. No era que era una iglesia a medias, sino que estaban activos en el servicio y esto, cosas muy lindas, que rechazaban lo malo, los apóstoles que no eran apóstoles, pero esto, han perdido el primer amor. Es decir, que hacían todo bien, hacían todo, si quiere, encuadrado en lo bueno y en lo que se cree que está bien, pero han perdido lo más importante. Y por eso Jesús reclama esto. Han perdido el primer amor. Y cuando habla de este primer amor, debemos entender que el amor como se quiere, el atributo base de Dios y lo más importante de Dios, de su ser, es esto. Dios es amor. Entonces, todo lo demás nace desde su amor y el amor que nace desde el concilio trinitario, es decir, Espíritu ama al Hijo y el Padre ama al Hijo, es decir, es un amor que sobrepasa todo límite y todo nace de ahí. Entonces, que ellos hayan perdido el primer amor, está hablando de esto, que perdieron lo indispensable, su motor de vida. Es decir, y esto también, su relación se quiere con Dios, su relación íntima, su comunión íntima, porque habla también esto de perder el primer amor, se entiende esto de que su comunión con Dios. Es decir, estaban siendo iglesia, estaban accionando como iglesia, pero perdieron lo más importante. Y esto como para entrar nomás en esta partecita y entender esto, de que el hecho de que la iglesia y Jesús reclama esto, perdieron el primer amor, tiene que ver con esto, de perdieron lo básico, perdieron lo más importante, básico y más importante, es decir, y por eso también es un llamado a nosotros, es decir, estamos caminando en ese amor, estamos eh, junto a vos en ese amor, estamos permaneciendo y acá vamos a, si querés, Jonah, vamos a comenzar con estos pasajes que tienen que ver con esto de permanecer también en Él y esto con una partecita de ahí del primer amor que han dejado esto. No están diciendo dejaron el primer novio al primer novio. No están diciendo dejarnos atrás, por eso tengo esto en su contra. No es el primer amorío. O sea, tiene que ver con dejaron de amarme, dejaron de creerme y dejaron de amarse también entre ustedes. Y fíjense lo que va a decir Juan, capítulo 14, versículo 23 al 24. Nos va a decir, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que me ama, guarda mis palabras. También va a decir, el que me ama, cumple los mandamientos. El que me ama, guarda mis palabras. Y mi Padre le amará. Y después dice, y vendremos a él. Vendremos a su encuentro y haremos morada con él. No está diciendo solamente que vendrá a nuestro corazón y nos acompañará todos los días de nuestra vida y
estará allí presente, sino que literalmente está diciendo que al final de los tiempos habrá morada entre el cielo y la iglesia. Habrá morada entre el reino eterno y la iglesia. Al final del Apocalipsis vamos a ver el cielo viniendo a la tierra. Vamos a ver el Padre habitando entre nosotros. Como decíamos la clase anterior, el Padre es el que es, el que era, pero también el que ha de venir. Está diciendo, el que me ama a mí, guarda mis palabras, va a ser partícipe de ese día. Va a ser partícipe de cuando la Trinidad venga a la tierra y habite en medio de su pueblo. En el Apocalipsis vamos a ver que Dios nos va a decir que Dios mismo estará en medio de nosotros. Dios mismo estará habitando en medio de nosotros. Y no es una expresión diciendo Dios está acá, sino que estará Dios y será palpable su presencia, tangible, seremos plenamente conscientes de la presencia de Dios. Y esa será nuestra eternidad, habitar con Dios. Entonces es una fuerte recompensa para aquellos que aman a Jesús. Y esta iglesia había perdido esto, había perdido ese amor. Había arrancado guardando las palabras del Señor, cumpliendo los mandamientos, haciendo obras, pero en un momento se desconectaron y empezaron a hacer obras por inercia y dejaron el amor de Dios afuera. Y ese es un gran peligro que también nosotros tenemos hoy. Y vamos a ver lo que dice Apocalipsis 2, versículo 5, porque va también conectado con esto que estamos hablando. Nos va a decir, luego que nos dice, tengo esta queja contra vos, ¿sí? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Vemos estos 3 ítems, o 4, si se quiere. Primeros 3. Recuerda de dónde has caído. Es decir, que una iglesia que cayó en pecado. Decimos, ¿cómo pecado? Si no toleraba a los apóstoles, a los falsos apóstoles. Tenía un montón de cualidades, sufrimiento, perseverancia, y todas estas cuestiones que destacan. Jesús dice, caíste en pecado. Porque si no hubiese caído en pecado, no le hubiese seguido diciendo lo que dice después. Arrepiéntete. Y arrepiéntete, o sea, de lo único que tenemos que arrepentirnos es de nuestro pecado. Entonces, la falta de amor de Jesús hacia Jesús, la falta de intimidad, la falta de búsqueda, la falta de querer estar en la presencia del Señor es pecado. Es pecado, porque nos aleja, nos desconecta de quién es nuestro Dios. Por eso nos dice arrepiéntete. Y esta expresión arrepiéntete no es remordimiento. No es decir cuán pecador soy. No, es tomar una dirección contraria a la que teníamos. Es volvernos hacia Dios. Porque en un instante la falta de amor es darle la espalda a Dios. Pero de repente, cuando Dios dice arrepiéntete, vuélvete hacia mí, está diciendo. Que gires, cambies tu actitud, cambiemos nuestra actitud y volvamos hacia Dios. Es decir, que si antes no amábamos, no adorábamos, no buscábamos al Señor nos dice, recupera ese primer amor, búscame como lo hacías al principio. Volvé a esas primeras obras, que capaz no tendrán tanto que ver con el hacer, sino con el tiempo de búsqueda e intimidad con el Señor. Era una iglesia que había perdido eso. Se vuelve a las primeras obras que hacías. Dice, y si no te arrepientes, si por alguna casualidad pasa de que no escuchas estas palabras y no las pones en acción, lo que va a suceder es que quitaré tu candelabro de su lugar. En otras palabras, te quitaré la potestad de ser iglesia. Porque recordemos que el candelabro o el candelero era la iglesia. Entonces, a esta iglesia le dice, si no me amás y vas a seguir con tus obras, vas a seguir con tu estructura, con tu forma de ser, con tus actividades hermosas, pero sin amor, la consecuencia va a ser que tu candelero será quitado, que no serás reconocida entre las iglesias, que ya no me pasearé en medio de tu iglesia,
sino que habrá sequedad, habrá hambruna, habrá necesidad de mí ahí en medio de ello. Entonces, es una advertencia fuerte y es una expresión fuerte de Jesús diciendo, si no haces eso, quitaré tu candelero de su lugar. Bien, y ahora sí, ya vamos rapidito a lo último, el último pasaje de esta iglesia, que es el 7, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y esto claramente es la recompensa, venimos diciendo que esta advertencia, pero viene una recompensa si hacemos esto, lo que Él nos dice, entonces le daré de comer del árbol de la vida. Automáticamente esto nos conecta con Génesis, que en el huerto del Edén había un árbol de la vida, que se llamaba el árbol de la vida, es decir, que nos conecta también con esto de que hablaba un poco Jonah, de la restauración de todas las cosas y de Dios habitando en medio de nosotros, toda esa intimidad plena que vivía Adán y Eva en el comienzo va a ser restaurado y no va a haber nada que separe esa relación, esa comunión íntima, y en esa comunión íntima, en ese huerto restaurado, va a estar este árbol. Y eso es como que nos vuela un poco la cabeza, ¿no? Y decir que vamos a poder deleitarnos de comer de ese árbol, de disfrutar de eso, y entendiendo esto, de que Dios va a restaurar todo lo que fue en un comienzo. Dios va a restaurar todo lo que comenzó y no esto tenerlo en claro. No porque a Dios no se le frustran los planes, es decir, no porque Adán y Eva pecaron, Dios se frustró, sino que ella tenía un plan y va a ser este plan de restaurar todas las cosas y en eso está esta promesa. Les daré de comer del árbol de la vida. Si hacen esto que les estoy diciendo, si cumplen con esto, si siguen mis instrucciones, yo les daré de comer y esta gran promesa de que vamos a poder disfrutar de este árbol y es un misterio revelado acá, un misterio que Dios nos deja en su palabra de que vamos a habitar en ese huerto y ahí va a estar ese árbol. También tiene una alta connotación con Jesús como este árbol de vida, pero es claro que también tiene esta idea de que va a ser restaurado todo. Y en esa restauración va a entrar esta promesa, vamos a comer y vamos a gustar de este árbol de la vida. Así que ahí terminamos esta primer iglesia y vamos a comenzar con la siguiente, que es Esmirna, si querés. Vamos a tratar de apresurar los tiempos para que podamos también profundizar en esta. Apocalipsis 2, versículo 8, nos dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bien, y ahora rápido nos vamos a esta partecita de como introducción espacial, como hacíamos en el principio de la anterior, y de que también era una ciudad de Asia Menor, y es interesante acá que dice que en esta ciudad existía un templo al emperador romano, estas ideas locas y el hecho de cómo la debacle humana de querer ser adorado, o sea, estaba ahí. Es decir, un emperador romano haciendo, y si hay un templo, quiere decir que había adoración, y justamente es lo que conlleva después a la persecución que sufrían los cristianos por el hecho de no querer adorar a este emperador. Es decir, hay un templo, hay adoración, y si no es adoración a Dios, es idolatría. Entonces, era una ciudad que estaba sumergida en esto, en idolatría, la ciudad romana, en donde los emperadores
por esta idea de querer ser dioses, hacían esto, hacían templos y para que ellos mismos sean adorados, y el que no adoraba claramente era perseguido. Así que estos primeros tres puntitos, entender ahí el contexto ese. Y si vemos persecución, también vemos escasez económica. Por una cuestión lógica. Si te están persiguiendo, no te van a dar trabajo o no te van a comprar porque te rechazan por ser cristiano. Entonces, cuando hablamos de iglesias perseguidas, estamos hablando de iglesias con escasez económica también. Entonces, eso es parte del sufrimiento. Entonces, recordemos esto cada vez que oremos por un país perseguido, cada vez que nos encontremos con alguien que esté en persecución, es muy probable que no tenga los recursos suficientes para subsistir de la manera en la que lo hacemos nosotros. Entonces, muchos de ellos estaban inmersos en la pobreza, pero a esta iglesia le dice, pero sos rico. Se le dice, sos pobre en cuestiones materiales, pero sos rico. Bajo la perspectiva de Jesús, era una iglesia rica. Porque Dios no evalúa las riquezas desde la perspectiva humana, sino desde la perspectiva divina. Entonces, entendiendo esto, también vamos a comprender el martirio que sufrió el pastor o el líder de esta iglesia. O sea, porque hay fuertes indicios que nos van a decir que Policarpo, que era uno de los padres de la iglesia, que era un fiel discípulo del apóstol Juan, era como el líder de esta iglesia, o el obispo, el pastor de esta iglesia. Y el final de la vida de Policarpo es uno de los mártires del primer siglo. O sea, Policarpo muere justamente entregando su vida en pos del Evangelio. O sea, se rehusó a adorar al César, se rehusó a rendir adoración en este templo que nos describía Axel, y como resultado de eso, termina muriendo en una hoguera, prendido fuego y atravesado por una lanza. Él entregó su vida por el Señor. Dijo, no voy a negar el nombre del Señor. Tantos años estuve predicando esto, tantos años estuve siguiendo al Señor, y a esta edad avanzada no me voy a arrepentir, porque lo siguiente que voy a ver va a ser al Señor. Entonces, era un líder que realmente entregó su vida. Y a esta iglesia el Señor le va a decir, sé fiel, permanece, permanece. Vas a sufrir por un tiempo, permanece. Van a entregar sus vidas, pero permanece, permanece. Mantente fiel. Bien, y acá como en la primera, también esta iglesia de Esmirna, Jesús se presenta como dos cuestiones ahí que vamos a leer en el 8, que dice, escribe el ángel a la iglesia en Esmirna, dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Dos aspectos de Jesús que nos remonta el primero a esto, el primero y el postrero. Quedémonos con esto, que cuando habla del primero y el postrero está hablando de una especie de plenitud en Jesús, es decir, Él es, en todo inicia en Él y todo termina, o mejor dicho, también comienza en Él, es como un círculo, es decir, todo nace de Él y todo va hacia Él. Él es el primero y el postrero, el primero y el último, no hay otro mayor. Esta idea de primero y último tiene que ver con esto, la plenitud que hay en Jesús. Y ahí tienen varios pasajes que hablan de esto. Y en segundo lugar, esto es interesante, dice, el que estuvo muerto, pero vivió. Él es el que murió y resucitó. Entonces, Él se presenta como este que estuvo muerto, pero vivió. Y es interesante que esta cita se encuentre también en el 1.18 de Apocalipsis, y algo que recalca ahí en esto, dice que Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Es decir, que al decir esto, el que estuvo muerto y vivió, nos está diciendo esto, yo tengo la llave de acceso. Y si hay una llave, hay una puerta. Es decir, que si vamos a Él, tenemos el acceso a esto también. Es decir, Él fue la primicia de esto. Y decirles esto, yo quiero ir con el que tiene las llaves. Yo quiero seguir al que tiene las llaves. Entonces eh, también nuestra acción debe ser esta. Seguir al que tiene las llaves y que nos da también vida eterna en este. Entonces, estuvo muerto y vivió. Y por eso Él tiene las llaves. Él fue el primero que entró en esta idea de morir. Idea no, sino que un hecho. Murió, resucitó y por eso Él tiene acceso y tiene las llaves ahora en su mano. Entonces tenemos esta esperanza de que si creemos en Él y lo seguimos,
vamos detrás de aquel que tiene las llaves y nosotros podemos tener ese acceso también a la vida eterna. Y vamos a ver otra vez conectado esta cualidad de Jesús con el mensaje que sigue después. Nos va a decir tres cualidades positivas de esta iglesia: tribulación, pobreza y que soporta la blasfemia. Entonces, ¿cómo puedes soportar la tribulación? ¿Cómo puedes aguantar la pobreza y cómo puedes aguantar que te insulten, que te menosprecien, que te digan que no sos verdadero? Entonces, la única manera de aguantar todo eso es escuchando lo que dice al principio Jesús. Yo soy el primero y el último. Entonces, ¿qué es un espacio de sufrimiento con la eternidad que significa el Señor? No es nada. Se vas a padecer, pero yo soy el primero y el último. O sea, van a entregar su vida, pero yo soy el que murió y vivió. O sea, la cualidad de Jesús tiene que ver con el mensaje que está diciendo después. La única manera de que soporten toda esta tribulación, pobreza y menosprecio verbal, insulto, es entendiendo que yo soy el primero y el último. En que yo padecí, pero estoy vivo. Y la misma cuestión les va a tocar atravesar a ustedes. Van a morir y van a vivir. Van a padecer, pero van a reinar. Entonces, esa es la palabra de ánimo para esta iglesia. Y la cualidad de Jesús nos destaca después y está conectada con las cualidades positivas que nos describe después. Tribulación, pobreza y soporta la blasfemia. Van a ver que hay algunos versículos para que puedan profundizar. Bien, y ahora sí vamos al, como tiene el material ahí, al 10, que destaca esto, dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tres cositas que como advertencias acá, una, no temas, les dijo, y esta advertencia, el diablo los va a echar a la cárcel a algunos y van a decir que van a tener tribulación por 10 días. Constantemente en la Biblia está este llamado a no temer, y más en estas iglesias, como decía Jonah, que están viviendo persecución, el no temas de Jesús en ese contexto era muy reparador y decía, wow, el mismo Jesús nos está diciendo no temas, entonces entender de que este no temas era como un hecho de que sí van a venir cosas difíciles, pero Él nos está diciendo esto. Entonces debemos confiar. Y bueno, y esto que dice que el diablo iba a echar a la cárcel, y un dato interesante nada más, que van a tener tribulación por 10 días. Así rápido nada más, el hecho de la tribulación por 10 días se cree también que en el Coliseo romano, donde se hacían los circos y donde se hacían todas las atrocidades más grandes de los romanos, personas eran echadas a ese lugar por 10 días. Y personas que quizá eran cristianos también eran echados y bueno, soltaban leones. Hay cuestión que era un circo o un espectáculo, pero muchos cristianos eran lanzados por 10 días en este coliseo romano. Y por eso también se cree que puede tener esta idea también de que el diablo los iba a echar por 10 días, teniendo en cuenta esta cuestión contextual del lugar. Y vamos a ver que esta iglesia no tiene cualidades negativas. O sea, tiene muchos padecimientos, pero no destaca el Señor cualidades negativas de esta iglesia. No hay algo que dice arrepiéntete. No incentiva a esta iglesia que se arrepienta de algo. Sino que vea como una iglesia fiel. La persecución lo que hace es purificar también a la iglesia. Entonces, el contexto de purificación, de persecución, perdón, nos lleva también a estar más centrados en la tarea, en lo que tenemos que hacer. Entonces, no nos vamos desvirtuando tanto. Y por último, nos dice si permanecen, sean fieles hasta la muerte, y les va a decir esto: los que son fieles, los que permanecen, tendrán la corona de la vida. Que esto es lo que nos decía Santiago también. Decía, las pruebas producen en ustedes paciencia y van a recibir la corona de la vida. O sea, la misma expresión, corona de la vida, en un contexto de sufrimiento, de paciencia, de pruebas. Y acá lo mismo, paciencia, pruebas, sufrimiento, que lo que produce es que si permanecen recibirán la corona de la vida. Y el último aspecto, no sufrirán daño de la segunda muerte. Es decir, que en la segunda resurrección no resucitarán para ser condenados, sino que resucitarán
para vida eterna. Esta es la recompensa. A una iglesia que están diciendo, están entregando su vida, van a resucitar para vida. Están derramando su vida, están menospreciando su vida, van a recibir corona de la vida. Y este es el resumen justamente que hace el Señor. Y resumiendo un poco esta conexión entre ambas iglesias, vamos a ver que a una iglesia le faltaba amor y a otra iglesia le sobraba. Esta otra iglesia estaba entregando su vida por amor al Señor justamente. Pero entendiendo de que es un solo mensaje, conectemos esto. A la primera iglesia le dice que le falta amor. Y a la segunda iglesia le dice, no temas en lo que vas a padecer. Y hay un versículo que nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando hay un perfecto amor, no hay temor. Entonces quedémonos con esto hoy. Que el perfecto amor eche fuera el temor. Y hasta acá tenemos esta tercera clase. Espero que haya sido también de bendición para todos y que podamos seguir conectados para la próxima semana. Que Dios los bendiga.